Programa. Vamos a tener a continuación la participación del doctor Alejandro Vargas. El doctor Alejandro Vargas es presidente del Colegio Mexiquense. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal, diplomado en Planeación Municipal, diplomado en ONGs, Participación Social y Cultura Política. Él es licenciado en Planeación Urbana. Actualmente, además de ser profesor, fue secretario técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Estado de México, coordinador de la Memoria del Gobernador, profesor de medio tiempo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM, asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinador de la Unidad de Análisis y Prospectiva Política de la Subsecretaría de Desarrollo Político. Ha sido también delegado regional del IAPEM en Tlalnepantla, subdirector y jefe de departamento de la Coordinación General de Apoyo Municipal, profesor investigador del Colegio Mexiquense, consultor en la elaboración de planes de desarrollo municipal y de desarrollo urbano de diversos municipios, y profesor de asignatura en diferentes instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él fue también primer lugar en el Premio INAP 2005, primer lugar en el Premio Estatal de Ensayo Político en el año 2000 y primer lugar en el Premio IAPEM también en 1998. Entre sus publicaciones voy a mencionar solamente dos: la instrumentación social de las políticas públicas de desarrollo municipal, el caso de Valle de Bravo, México, y el desarrollo local en el contexto de la globalización, 3 casos de estudio en el Estado de México, San Mateo Atenco, Valle de Bravo y Villa Guerrero. El doctor Alejandro Vargas nos va a presentar hoy el trabajo Desarrollo Local y Globalización en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues yo les agradezco su atención, su presencia. Quisiera comentar que contamos con servidores públicos y autoridades de 27 municipios, de San José del Rincón, de Sinacantepec, Ocholotepec, Almoloya de Alquiciras, Tenancingo, Jilotepec, Tlalnepantla, Tejupilco, Naucalpan, Acambay, Atlacomulco, Rayón, San Antonio la Isla, San Martín de las Pirámides, Temascaltepec, Amanalco, Cocotitlán, Toluca, Nextlalpan, Atlacomulco, Teoloyucan, Tlalmanalco, Nezahualcóyotl, Coacalco, Jiquipilco y Ecatepec. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Chalco también, gracias por bienvenidos. Y Atizapán, muchísimas gracias. No me lo habían pasado, pero es muy bueno contar con todos ustedes. Ixtlahuaca también, y también tenemos gente de Mérida, Acambay. Oigan, pues más de los que habíamos pensado. Realmente es un gusto tenerlos con nosotros y esperamos que estos esfuerzos del Colegio Mexiquense pues sean de su interés. Miren, yo voy a presentar la ponencia sobre el desarrollo local y globalización, que toma como base precisamente el libro que tendrán ustedes en sus manos. Espero que ya lo tengan todos. Es un estudio que se hizo sobre 3 municipios del Estado de México, curiosamente ninguno de los 3 aquí presentes, que son San Mateo Atenco, Villa Guerrero y Valle de Bravo. Valle de Bravo es una constante que aparece en los trabajos de su servidor, por una razón muy simple, pues soy de allá y siempre hay un interés natural por estudiar el sitio del que uno proviene. Bueno, yo quisiera plantearles que creo que hay un consenso en las exposiciones que magistralmente han hecho el doctor Maduer y el maestro Furlan sobre algunas de las características fundamentales del desarrollo local. Como un enfoque, y creo que coincido mucho aquí con lo que planteó José Luis, de repente el desarrollo local parece ser que es una práctica que está en busca de su teoría. Yo creo que esa teoría está construyéndose y en ejercicios como estos se puede avanzar de manera importante. En fin, lo que yo voy a presentarles es precisamente un poco de las reflexiones que se han hecho por parte de su servidor en relación con el tema de desarrollo local y la aplicación del resultado de esas reflexiones al estudio, al análisis de 3 casos concretos que son los que ya acabo de mencionar.
Para tal efecto, la exposición se ha dividido en siete apartados: la presentación de los objetivos, algunas reflexiones sobre la globalización, algunos puntos de reflexión también sobre el concepto de desarrollo, la síntesis del desarrollo local en el contexto de la globalización, 10 puntos a considerar sobre el desarrollo local, qué es, qué no es, eso es lo que estaremos viendo ahí, la presentación de los casos de estudio y algunas conclusiones que pondré a su consideración. Dentro de los objetivos, es una de las ventajas de tener aquí a la mano la máquina. Dentro de los objetivos, el objetivo general es fundamentalmente proponer un modelo teórico-metodológico. No sé si lo pudiéramos plantear aquí en la pantalla. Exacto, gracias. Proponer un modelo teórico-metodológico para el estudio del desarrollo local en el contexto de la globalización. Este sería el objetivo general de la exposición. Como objetivos particulares, bueno, pues analizar la manera en que el proceso de globalización representa un contexto que implica condicionantes y limitantes para el desempeño de los actores locales. También analizar la forma en que este contexto constituye una serie de retos y oportunidades para promover la evolución económica de los municipios. Y finalmente, bueno, pues plantear la necesidad de incorporar el enfoque del desarrollo local y el contexto de la globalización en el diseño de las políticas públicas. Son los objetivos generales. La globalización está interviniendo. Sí. Sí. Muy bien. Partamos de la globalización. Últimamente y desde hace ya algún tiempo se está haciendo referencia a la globalización como un concepto que permea nuestras pláticas, las noticias, diferentes ámbitos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Difícilmente podemos encontrar una definición que satisfaga a todos, pero es importante que vayamos planteando algunos acuerdos en este sentido. Y creo que podríamos partir de pensar en la globalización como la formación de una nueva economía y de una nueva sociedad global. Esto podemos entenderlo a partir de una serie de cambios acelerados en las relaciones internacionales, cambios que son posibles por los vertiginosos avances en las tecnologías de la información y la comunicación. Estos avances, esa tecnología, lo que hace es relativizar el tiempo y el espacio, agilizar el intercambio de comunicación, de información en tiempo real, y esto va a generar una serie de transformaciones internacionales que, bueno, son de todos conocidas o por lo menos percibidas. La formación de bloques de países, ¿no? La Unidad Económica Europea, el Mercosur, etcétera. La generación de tratados internacionales para agilizar, para dar mayor fluidez al intercambio de productos, de dinero, también, por supuesto, de mercancías, no de personas. Esto es otro punto que probablemente se pueda abordar después. El benchmarking, el establecimiento de esos estándares de calidad, de esa calidad requerida en la producción, que permite que precisamente un producto generado en un país determinado pueda venderse en otro país. Ese benchmarking de alguna manera influye en la organización económica, la calidad que se tiene en la producción, y bueno, pues es importante resaltarlo porque también forma parte importante de este proceso. Y por supuesto la generación y la participación cada vez más activa de organismos internacionales para tratar de regular algunos de los flujos de personas, de dinero, de información que van surgiendo, también para dar cierto orden precisamente a este conjunto de relaciones que se prevén. Estos avances que a nivel internacional se perciben de una manera muy acelerada, en los espacios nacionales tienen diferentes ritmos, son más lentos. A nivel nacional se pueden observar a través de cuestiones como la apertura progresiva de las fronteras, la modificación de leyes para facilitar el intercambio, el comercio con otros países, la modernización productiva, son algunos de los elementos que van teniendo un ritmo de transformación, digamos, más lento, pero que se perciben también en el ámbito nacional. Pero ¿qué pasa a nivel local? A nivel local, muchas veces lo que observamos, derivado precisamente de estos procesos, son efectos como la pérdida de empleos, el trastocamiento de la economía local, migración y, por supuesto, la agudización de desequilibrios regionales. Ante esta situación, pues ha habido diferentes reacciones.
Reacciones que nos llevan a pensar a veces en la idea de una globalización controlada, una globalización con rostro humano. Hay quienes plantean que es necesario mejorar, que más que mejorar, es que es necesario regular estos procesos, que de alguna manera se busque incidir en que no se agudicen los desequilibrios, en que se aminoren los efectos negativos. No deja de ser una utopía, pero son algunos de los planteamientos que han sucedido o que se han generado en algunas partes. Otra reacción más violenta, más evidente y muy de todos conocida a veces es, por ejemplo, la que proviene de los globalifóbicos, esas manifestaciones que por parte de la gente plantean una oposición radical a este tipo de fenómeno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las reuniones de grandes líderes, con la generación de medidas a nivel internacional y que se manifiestan precisamente por individuos de manera muy radical y muy vistosa en ocasiones. Y otra más tiene que ver precisamente con el surgimiento del desarrollo local como una opción ante precisamente todos estos embates. La recuperación de la identidad y de la esencia de lo local como una forma de hacer frente a los embates de la globalización. En este sentido, partimos de entender o de considerar algunos elementos generales, y es que en este sentido se plantea que el desarrollo local implica fundamentalmente la organización de los actores locales y el uso racional de los recursos endógenos. Esto, el enfoque del desarrollo local, si bien no es nuevo, sí es importante señalar que se sigue construyendo, se sigue avanzando en su construcción, pero parte fundamentalmente de un punto de vista diferente al tradicional concepto de desarrollo. Se asemeja o fundamentalmente se asimila el desarrollo con el crecimiento económico, y como ya se ha comentado aquí ampliamente, muchas veces se dejan de lado otros elementos que nos hablan más que de la producción o del ingreso, de la calidad de vida que tienen las personas. Sobre el desarrollo estoy planteando aquí 10 puntos que son la base de lo que posteriormente se planteará. En primer lugar, sobre el desarrollo se ha dicho que implica el tránsito de un estadio determinado hacia otro deseado. Esto es, siempre se plantea el desarrollo como un proceso evolutivo, un proceso que tiende a mejorar ciertas condiciones. El desarrollo supone el mejoramiento verificable de las condiciones finales en relación con las condiciones iniciales. Cuando analizamos el desarrollo de una localidad, tendremos necesariamente que analizar un punto de partida y finalmente otro punto que nos permitirá establecer si efectivamente ha habido o no ese proceso evolutivo que se refiere. De manera limitativa, como ya se ha planteado, se relaciona al desarrollo con el incremento de la producción y del ingreso. Su principal unidad de medida ha sido fundamentalmente el PIB per cápita, entre otras, pero son fundamentalmente factores cuantitativos. Y yo aquí quisiera hacer un señalamiento. Si bien es cierto que se hace una crítica a los enfoques tradicionales sobre el desarrollo al considerar al PIB como uno de los principales indicadores, también es importante reconocer que sin el Producto Interno Bruto, sin la generación de mayores ingresos, de mayor producción, es imposible generar algunas condiciones que relativamente se reflejan en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Un mayor Producto Interno Bruto, una mejor distribución del mismo, se refleja en más escuelas, en más hospitales, más camas de hospital, por ejemplo, y en este sentido es importante señalar, como comentaba un investigador del Colegio Mexiquense, Pablo Rigucci, que no se encuentra aquí, que, bueno, finalmente el PIB sigue siendo una puerta de acceso a mejores condiciones de vida. Creo que eso es algo que no está a discusión. Sin embargo, también es importante señalar que no es suficiente para explicar la calidad y las condiciones de vida de la población. Este concepto pues ha evolucionado, ha habido importantes aportaciones, entre ellas destacan las de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía 1998, en cuyo enfoque se recupera fundamentalmente la dimensión moral de la economía. Como ustedes saben, Amartya Sen plantea, entre otras cosas, que debe considerarse el desarrollo asimilado a la generación de capacidades para que la gente pueda vivir aquella vida que desea vivir. O sea, ya va introduciendo una serie de elementos que permiten ampliar esta concepción del desarrollo. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha emitido desde 1990 el Informe sobre Desarrollo Humano, el cual se distingue porque coloca a las personas en el centro de los procesos de desarrollo y busca evaluar, además de su ingreso, su bienestar. Sus tres dimensiones originales, muchos de ustedes lo recordarán, son salud, educación e ingreso, y estas se van ampliando fundamentalmente a partir de 1995, donde van incorporando algunos elementos que ya también aquí se comentaron,
la cuestión de equidad de género, la sustentabilidad, libertades políticas, el empoderamiento de la sociedad, que esto es bien importante, y la seguridad humana. En estos enfoques se entiende que el crecimiento económico es solamente un medio para obtener el desarrollo, o sea, no es la meta del desarrollo, se entiende como un medio para generar mejores condiciones de vida de la población. Sin embargo, yo aquí haría una observación todavía importante. Muchos de los indicadores que se siguen generando en este tipo de evaluaciones siguen refiriéndose fundamentalmente a las manifestaciones del desarrollo, al mejoramiento o la evolución de algunos indicadores, y desde mi punto de vista todavía se subyacen algunas carencias en este sentido, carencias que plantearé enseguida al hablar ya del concepto de desarrollo local en el contexto de la globalización. Ante este planteamiento de las críticas, las observaciones que se han hecho al enfoque tradicional del desarrollo, han surgido nuevos enfoques, nuevas formas de entenderlo. Son las nuevas teorías del desarrollo, y aquí puedo mencionarles algunas: la teoría del desarrollo endógeno, del desarrollo autocentrado, por supuesto el gran enfoque del desarrollo sostenible que antecede a estos que acabo de señalar y que tienen, digamos, una capacidad explicativa mucho más amplia. Pero bueno, el desarrollo local se centra precisamente dentro de las nuevas teorías del desarrollo. Se basa fundamentalmente en un enfoque interdisciplinario en el cual el énfasis estriba en la organización de los actores locales. Se hablaba hace un momento, por ejemplo, de lo importante que es el protagonismo de la sociedad en la conducción de estos procesos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La mayor parte de la literatura revisada nos arroja que los casos exitosos provienen fundamentalmente, las experiencias exitosas son conducidas o están fundamentalmente basadas en iniciativas que provienen de la sociedad civil o bien del mercado. Esto lo platicábamos ampliamente ayer con José Luis Furlan, y de alguna manera es una regularidad que se puede observar en las experiencias exitosas analizadas. En este sentido, el elemento central del desarrollo local en este ejercicio se plantea como el resultado de la conjugación de las capacidades de los actores locales en un marco institucional vigente. En este sentido es importante señalar que el marco institucional vigente lo componen las normas y las reglamentaciones sociales que aplican en nuestros municipios, en nuestras localidades, y sobre las que difícilmente se puede tener, a través de iniciativas como las que estamos planteando, la posibilidad de cambiarlas. La necesidad de nuevas instituciones para el desarrollo o de mejores instituciones para el desarrollo es también otro gran tema de investigación que también se aborda en el Colegio Mexiquense, pero que no es el objeto de esta presentación. También es importante considerar en esta conjugación de las capacidades de los actores locales el papel que tiene la globalización y, en este sentido, sus diferentes indicadores y manifestaciones. La investigación pretende aportar en dos vertientes, una vertiente teórica y una vertiente metodológica. Dentro de la vertiente teórica se busca generar algunos elementos para precisar el concepto de desarrollo local, abundar en este sentido porque, como ustedes lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a hablar mucho de desarrollo local, señalando de repente iniciativas, de repente objetivos, de repente estrategias y hasta resultados o líneas de acción. Sin embargo, creo que no hay una distinción clara en la identificación de estos elementos y en este sentido es que se pretende aportar. Por otro lado, la incorporación de la globalización, dividiendo en ellas la identificación de sus manifestaciones, de sus efectos y las condicionantes que representa para el desarrollo local. En tercer lugar, se plantea una serie de conceptos complementarios para el análisis del desarrollo local en el concepto de la globalización. Conceptos complementarios como condicionantes, la identificación de un factor de cohesión interna, la distinción entre actores locales y actores del desarrollo local. La otra aportación, la otra vertiente en la que se pretende aportar es en la propuesta de una metodología que permita una pauta de análisis que nos permita comparar precisamente los casos de nuestros municipios con otras realidades y en este sentido poder establecer comparaciones, identificar regularidades y generar elementos que permitan coadyuvar el enriquecimiento, por ejemplo, de las políticas públicas, por señalar una de sus posibilidades. 10 puntos a considerar sobre el desarrollo local. Miren ustedes, la revisión de la literatura nos arroja que las definiciones más explícitas del desarrollo local
pueden agruparse en tres vertientes. Pueden considerarse como el conjunto de iniciativas para satisfacer necesidades y expectativas de la sociedad local. Esa es una generalización que se hace, pero muchas de las definiciones caen en esto, o sea, conjunto de iniciativas para satisfacer necesidades y expectativas de la sociedad local. Otra más es entender al desarrollo local como un proceso de generación de condiciones territoriales para dinamizar las economías locales. Esto es cómo modificar, no sé, la infraestructura carretera o algún elemento importante dentro de la infraestructura económica para poder dinamizar estas economías locales. Y una tercera vertiente a la que se le entiende como un proceso de formación y o fortalecimiento de las capacidades de los actores locales. Sobre esta última vertiente, más bien en esta última vertiente es la que se incorpora el trabajo que se está presentando. En general, el enfoque del desarrollo local busca complementar esta idea que se tiene de crecimiento con equidad. Este enfoque de crecimiento con equidad lo que nos plantea es que es importante seguir avanzando, por supuesto, en el manejo de las variables macroeconómicas que se reflejen en un incremento de la producción y que esto, a su vez, se traduzca en una distribución más equitativa, más justa, por señalarlo en términos teóricos también de Amartya Sen. Y en este sentido es que este enfoque pretende precisamente eso, complementar esta idea. Pero también es importante señalar que el enfoque del desarrollo local busca atender los problemas y potenciales locales con base en los recursos y capacidades de los propios actores locales y su territorio. Es importante señalar que este enfoque no busca ni puede cambiar el comportamiento de las variables económicas. Se trató con profundidad hace un momento, o sea, el desarrollo local finalmente no es la solución para todos los problemas, pero sí puede activar, desde esta perspectiva, puede activar las iniciativas locales, las capacidades, los recursos de los actores locales para aprovechar sus propios potenciales y para atender sus problemáticas. El desarrollo local implica fortalecer las capacidades de los actores locales en un marco institucional vigente. Y aquí estoy hablando de capacidades y capacidades, todavía oye muy abstracto, pero lo vamos a plantear con más detenimiento en la lámina siguiente. Aquí es importante también señalar otra cosa. El enfoque del desarrollo local no pretende activar procesos económicos esperando que resuelvan problemas locales como la pobreza, el desempleo, contaminación o inseguridad. Quiero decir, incorpora desde el inicio a los actores de dicha problemática. Es una respuesta que va desde el territorio. Creo que está mal planteado aquí. Dice el desarrollo local no pretende activar los procesos económicos, más bien no solo pretende activar los procesos económicos. Falta aquí una palabra. Además, incorpora a los actores desde el principio. Hago aquí la precisión. En estos procesos prevalecen los intereses y opiniones de los actores locales. También esto es fundamental. Muchas veces en iniciativas o en procesos de desarrollo local vamos a encontrar que intervienen de manera decisiva los gobiernos estatales o los gobiernos, el gobierno federal, por señalar algo, o algunas empresas que si bien tienen alguna filial o alguna sucursal en un territorio local, sus intereses corresponden digamos, son más amplios y corresponden quizás a otra naturaleza. Y también es importante señalar al final del día que no existe una sola vía para lograr el desarrollo local. Óscar Maduro lo planteó muy bien, no se trata de recetas, probablemente a lo que podemos aspirar es a plantear principios que puedan ser observados en el diseño de las propias estrategias de desarrollo local. Entonces no existe una sola vía para lograrlo, y aquí es importante destacar que la diversidad y particularmente lo endógeno son fundamentales para su promoción. El concepto de desarrollo local que se plantea, comentaba hace un momento, señala que se busca que sean fundamentalmente el resultado de la conjugación de las capacidades de los actores locales. ¿Qué capacidades? Miren ustedes, el planteamiento que se hace es fundamentalmente a partir de identificar tres capacidades. El primero de ellos es la capacidad organizacional. La capacidad organizacional cuyos indicadores pueden ser la identificación de elementos que nos hablan de la organización de los actores locales, la existencia de liderazgos reconocidos, la existencia también de proyectos comunes y trascendentes, proyectos como iniciativas que pueden detonar algún proceso de desarrollo local, que pueden aglutinar esfuerzos, voluntades y recursos. Entonces, la primera capacidad que se identifica en los actores locales es la capacidad organizacional.
Un segundo elemento es el de la capacidad instrumental. Aquí se refiere fundamentalmente a las habilidades y posibilidades de acción que tienen los actores locales para establecer planes conjuntos o proyectos conjuntos. Esto es, entendemos el plan como el trazo de una secuencia de acciones que permiten resolver un problema o aprovechar un potencial. Incluimos, por supuesto, los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo urbano, en fin, la posibilidad de generar esos cursos de acción de manera consensual. Podemos hablar también de otro tipo de instrumentos, como son los instrumentos de concertación. Cuando existen ya esos planes, cuando están definidos esos objetivos, es fundamental tener la capacidad de plantearlos, de comunicarlos, de interesar a la población en ellos. Y esto se logra cuando se tienen estas habilidades, esas capacidades de acción, que yo les denomino parte de la capacidad instrumental. Capacidad de gestión. ¿Qué pasa cuando ya se tienen identificadas las necesidades y se tiene elaborado el plan y hacen falta recursos? Bueno, pues es importante saber qué puertas tocar, cómo hacerlo en los momentos oportunos, y eso también implica una formación de habilidades en los sectores locales. Es importante también hablar de instrumentos de comunicación social. Si un buen proyecto no se difunde adecuadamente, no se entiende por la población a la que se dirige, finalmente no podrá tener muchas posibilidades de éxito, o estas serán muy limitadas. Es importante entender que la capacidad instrumental no se refiere solamente a una acción unilateral, esto es dar a conocer el proyecto, sino también tener la capacidad de retroalimentarlo a partir precisamente de las observaciones, de los planteamientos que provengan de otros sectores de la sociedad. Otra de las capacidades que se plantea es la capacidad sistémica. La capacidad sistémica, entendida como la posibilidad y el entendimiento que tienen los actores locales para conocer y percibir su posicionamiento en un entorno territorial y económico más amplio. Este puede ser estatal, nacional y, por supuesto, internacional. Nuestros actores locales, nuestros gobiernos municipales, nuestros empresarios locales, la sociedad, tiene conciencia del posicionamiento de su localidad en estos entornos. Habría que hacerse esa pregunta. Y habría que hacerse esa pregunta porque normalmente soslayamos la variable de la globalización en el diseño de nuestras políticas públicas, en la elaboración de nuestros planes, y después nos encontramos con que la introducción de productos provenientes del extranjero trastoca nuestras actividades económicas locales y también cambian nuestros propios hábitos de consumo. Lo vamos a ver un poco más adelante en los casos de estudio, pero es importante enfatizar la importancia de la capacidad sistémica en los actores locales. También es importante señalar que esta capacidad sistémica implica la posibilidad de establecer vínculos y activarlos en función de los propios objetivos de desarrollo que tiene la comunidad. Asimismo, es importante señalar la cuestión que se tiene en relación con el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No es lo mismo utilizar la computadora y el Internet para chatear y para actividades relativas al ocio que utilizarlas para buscar proveedores de mano de obra, de materias primas, de diferentes insumos, o para buscar nuevos mercados o generar redes que nos permitan avanzar de manera más ágil y rápida en el conocimiento de procesos productivos, por señalar algo, o en la solución de problemas administrativos, que es otra de las variantes que se pueden tener. Entonces hablamos de tres capacidades de los actores locales: la capacidad organizacional, la instrumental y la capacidad sistémica. También hablamos aquí de la necesidad de identificar condicionantes cuando se hagan análisis de los procesos de desarrollo local. Condicionantes que pueden provenir del ámbito sociocultural, esto es, qué tanto la gente está acostumbrada a compartir, a asistir a eventos públicos, a interesarse por los problemas de los demás, puede ser uno. Condicionantes económicas, como son la propia vocación del territorio, y aquí quiero hacer un paréntesis. Un proceso de desarrollo local tiene mayores posibilidades de éxito cuando hay una vocación económica definida. Cuando tenemos, por ejemplo, pues una vocación turística o una vocación agrícola, pero no es una limitante si no hay una vocación claramente definida. También esas vocaciones se pueden construir, y precisamente el contexto de la globalización representa una oportunidad en este sentido, ¿no? Ustedes conocerán varios casos en los que, sin haber mayores recursos naturales o mayor infraestructura, se pueden construir de repente algunos clústeres de generación de conocimiento y, en este sentido, dinamizar alguna actividad económica.
Esto es importante señalarlo, la vocación económica es una condicionante, pero no determina plenamente este tipo de procesos. Viene por otro lado las condicionantes de carácter institucional. ¿Qué tanta confianza tiene la gente en sus instituciones? Y no me refiero solamente a la concepción que se tiene de las instituciones como dependencias del gobierno o cuestiones de oficinas públicas, sino a las instituciones desde el punto de vista social, donde se refieren a estas como el conjunto de normas y reglas que regulan el comportamiento de los individuos. ¿Qué tanta confianza tiene la gente en que se va a cumplir un contrato? ¿Qué tanta confianza tiene la gente en que sus derechos de propiedad van a ser respetados? Es importante también entender que las instituciones tienen un papel decisivo en la activación de las actividades económicas, en el desempeño de los actores locales, y en este sentido también la calidad institucional de un ámbito determinado se convierte en una condicionante. Y hay condicionantes derivadas de la globalización. Estas son fácilmente identificables en cuanto a sus manifestaciones, deben desde mi punto de vista analizarse más en cuanto a sus efectos, y aquí es donde empezamos a introducir de nuevo la importancia de considerar a la globalización dentro del diseño de este tipo de iniciativas y de procesos de desarrollo local. Por ejemplo, nosotros si salimos y compramos un juguete, yo creo que tenemos un 95% o más de posibilidades de que este juguete provenga de China, ¿no? Y cada vez nos acostumbramos más a que esto suceda. Resulta que de repente nuestros productos locales, nuestros productos tradicionales van siendo sustituidos por estos productos sin que lo notemos abiertamente. Quiero decirles, las banderas que se venden el día 15 de septiembre, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que los hagan los artesanos, o por lo menos esa idea teníamos, ¿no? Gente del país que las fabrica. Nos llevaríamos una sorpresa muy grande cuando veamos que muchos de estos productos ya provienen de China, ¿no? Y es una cuestión que se va generando de manera imperceptible, porque no ponemos atención en este tipo de manifestaciones de manera latente, más latente, de manera evidente. Pero, por ejemplo, en casos como en el de San Mateo Atenco, que vamos a revisar más adelante, la introducción de calzado chino sí está generando un trastocamiento de la economía local. Y lo está haciendo porque está generando el cierre de pequeñas unidades de producción, de pequeños talleres artesanales, por ejemplo, y está generando un cambio en la vocación del municipio. Y lo que estamos viendo ahí, lo que vamos a ver ahí, es que están dejando de ser productores y comercializadores de calzados para convertirse cada vez menos en productores y más en vendedores de calzado y revendedores de calzado proveniente fundamentalmente de otras latitudes. Entonces es importante ir considerando estos elementos en los análisis que se puedan hacer al respecto. Ahora, hay diferentes formas de entender a las iniciativas de desarrollo local. Aquí es importante señalar que Sergio Boissier ha avanzado mucho en estos planteamientos y identifica por lo menos tres matrices en las que se pueden agrupar las iniciativas de desarrollo local. Y son las siguientes. Estas iniciativas de proceso de desarrollo local pueden corresponder, por ejemplo, a las fallas de las políticas gubernamentales. Cuando es eso, lo que podemos observar es que el objetivo fundamental de estas iniciativas es el mejoramiento de las condiciones de vida. Sus estrategias yo las denomino de base territorial, y las líneas de acción más comunes que podemos identificar aquí son las siguientes: atención de necesidades básicas, como puede ser la dotación de servicios públicos, la creación de empleos, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de observar aquí en las exposiciones anteriores, la creación o la generación de infraestructura urbana y de infraestructura productiva. También se puede identificar que que las iniciativas pueden corresponder, por ejemplo, o pueden identificarse como una respuesta a las manifestaciones de la globalización. Y en este sentido, estas iniciativas corresponden, por ejemplo, a objetivos como la recuperación del mercado interno, ¿no? Como es el caso de San Mateo Atenco, que lo vamos a ver en un rato, o el posicionamiento internacional de los productos locales. O sea, en un lado es la respuesta a una amenaza y en otro lado el aprovechamiento de un potencial. Sin embargo, son dos de los objetivos que podemos entender, que podemos identificar por parte de las iniciativas de desarrollo local. Denomino a las estrategias provenientes de esta iniciativa como de base tecnológico-comercial, y las líneas de acción más comunes son las siguientes: incorporación de saberes tácitos. Esto es la incorporación de algunos saberes por parte de la población local para mejorar algunos procesos productivos.
la flexibilización del empleo, la creación y difusión de innovaciones, la búsqueda de nichos en el mercado internacional, el establecimiento o el intento de establecimiento de medidas proteccionistas, la reconversión del sistema productivo y la formación de cadenas productivas. Son algunas de las líneas de acción que se desprenden precisamente cuando hay una iniciativa que se genera como respuesta a las manifestaciones de la globalización. Y finalmente, se puede entender que las iniciativas también son una forma específica o corresponden a una forma específica de la reproducción de la sociedad local. Esto es, por ejemplo, hay iniciativas que tienden a la recuperación y fortalecimiento de la identidad local, al aprovechamiento y a la producción y aprovechamiento sustentable del territorio. Y aquí lo que vamos a ver es que esas se pueden denominar como de base cultural ambiental. Sus líneas de acción más comunes son la preservación y recuperación de elementos identitarios locales. No sé, por ejemplo, el caso de Metepec, ¿no? La búsqueda de recuperar la imagen urbana, de recuperar la alfarería como una actividad tradicional. Esto es de retomar la identidad local como un elemento sobre el que se posicionan las posibilidades de desarrollo. La protección de sitios con valor paisajístico y una serie de modalidades de aprovechamiento sustentable del territorio. Quiero decir, por ejemplo, el establecimiento de normas para zonificar el territorio y aprovecharlo sin que esto genere un menoscabo o una afectación a los recursos naturales. Solamente resumiría lo siguiente. Esto que les estoy planteando es la propuesta metodológica para el análisis de los procesos de desarrollo local. Se parte de analizar los elementos económicos que distinguen la organización de una sociedad. ¿Cuál es la actividad económica preponderante? ¿Cómo participa la sociedad en esta actividad económica? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y qué perspectivas nos ofrece? Por un lado. Por otro lado, la identificación de tres capacidades fundamentales: la capacidad organizacional, instrumental y sistémica en los actores locales. Y también la identificación de las condicionantes institucionales, socioculturales, económicas y las provenientes de la globalización. Lo enfatizo porque es precisamente este esquema bajo el que se llevaron a cabo los casos de estudio que les voy a presentar. El primer caso de estudio es el del municipio de San Mateo Atenco. En San Mateo Atenco, todos lo conocemos, se encuentra conurbado a la ciudad de Toluca, ¿no? Por el lado oriente, y es un municipio que se distingue por una vocación en la que predomina la producción y la comercialización del calzado como actividad económica fundamental. En San Mateo Atenco lo que hemos encontrado es que ha habido una sustitución de las actividades económicas iniciales. Recordarán ustedes que todo el Valle de Toluca tuvo una base económica lacustre fundamentalmente, y la zona donde se ubica este municipio es uno de los ejemplos más claros. Posteriormente, las actividades económicas predominantes fueron las relacionadas con la agricultura, poco la ganadería, y después, en la década, a mediados del siglo pasado, se fue transformando esto para dar lugar a una participación más importante de la población en la zona industrial de Toluca, pero también se detonó aquí el proceso de la fabricación y la comercialización de calzado, que finalmente es lo que distingue y desde mi punto de vista da la vocación que me hizo seleccionarlo como caso de estudio. En este momento, San Mateo Atenco tiene 72,000 habitantes. La distribución de su población económicamente activa es la siguiente: en el sector primario, esto es las actividades relacionadas con agricultura y ganadería, un 1.7% de la población. En el sector secundario, ya relacionado con actividades industriales y entre ellas, por supuesto, la producción de calzado, 51.8% de la población económicamente activa. Y en el sector terciario, esto es la comercialización, entre otras cosas, y la prestación de servicios, 43.4%. En San Mateo Atenco, a partir de la década de los 90, se ha observado un fenómeno muy interesante que tiene que ver precisamente con la introducción de calzado proveniente de China fundamentalmente, pero también de otros países como Brasil. Producción de calzado que compite de manera desleal con el calzado que se genera en San Mateo Atenco. San Mateo Atenco tiene varias características que yo observé y que quiero compartirles. La primera de ellas es que la gente, los pequeños productores de calzado, compiten por el mismo mercado. Esto es, diseñan un tipo de calzado que está destinado al mismo tipo de mercado, y eso hace que entre las diferentes unidades productivas, ya sean pequeños talleres o sean empresas medianas o grandes, haya una rivalidad, se podría decir hasta natural, porque están compitiendo por el mismo mercado. Esa rivalidad
esa cuestión ha generado que no se logre una unión que dé resultados efectivos por parte de los productores de calzado. Si ustedes revisan en este momento, van a encontrar que existen dos grandes asociaciones, la Asociación de Procasma, ¿no?, la de productores de calzados de San Mateo Atenco, y la Unión de Productores Artesanales del Calzado, son las más grandes, pero existen alrededor de otras cinco agrupaciones que que congregan en menor medida a pequeños productores. Desde el momento que se hizo este análisis hasta esta fecha, no se ha podido observar que haya una iniciativa que haya tenido éxito para lograr posicionar la producción del calzado de San Mateo Atenco en el ámbito nacional y mucho menos en el internacional. Entonces, bueno, encontramos aquí una falta de articulación efectiva de las iniciativas locales, una fuerte competencia por el mercado interno, derivado del tipo de producción que ya les he comentado, y un desconocimiento, y yo le agregaría desconocimiento y desinterés por el conocimiento del contexto internacional. Cuando se hicieron las entrevistas en el trabajo de campo, lo que se encontró fue que los productores de calzado se consideraban que no tenían la capacidad ni para generar productos que compitieran a nivel internacional, ni tampoco para que compitieran en términos de precio. Y en este sentido se autodescalificaban para poder generar iniciativas que les permitieran insertarse de mejor manera en el contexto internacional. También se pudo observar una deficiente capacidad de reacción ante los productos extranjeros. ¿Cuáles son las medidas que tradicionalmente se plantean ahí? Son, por ejemplo, tratar de que a través del bando municipal se limite el número más bien el porcentaje de calzado que se vende en los expendios locales. Es decir, solamente se podrá vender un 20% de calzado proveniente de China y lo demás deberá ser producto de calzado de San Mateo Atenco. Son ese tipo de medidas las que de alguna manera impulsaban. Otro tipo de medidas eran, por ejemplo, pedirle al gobierno del Estado que prohibiera la entrada de este tipo de productos. Entonces, no son, como ustedes pueden intuir, medidas que efectivamente los posicionen favorablemente en un entorno más amplio. Se soslayan otro tipo de estrategias, como son, por ejemplo, la búsqueda de capacitación para mejorar el diseño o para adquirir maquinaria más novedosa que permita agilizar procesos, abaratar costos o generar aquellos elementos que permitan el asociacionismo de los productores locales para abatir costos en la compra de insumos, por ejemplo. Esto, lo que les acabo de plantear, lo planteo aquí como estrategias locales de corto alcance. Y aquí es importante señalar que existen fuertes condicionantes socioculturales y fuertes condicionantes derivadas del proceso de globalización. En términos de las condicionantes socioculturales, yo quisiera comentarles que se percibe, en el momento en que se hizo el levantamiento, se percibía mucha desconfianza entre la gente. Cuando la gente que me apoyaba andaba haciendo el levantamiento de campo, fueron en varias ocasiones interceptados por productores molestos porque se les había tomado fotografías a su taller o a la tienda y cosas por el estilo, y había siempre una sensación de que había algún interés oculto en este sentido, ¿no? Había mucha desconfianza y en términos de capital social, que también lo tocaremos un poquito más adelante, en términos de capital social esto resulta una limitante bastante fuerte para el desarrollo de iniciativas comunes. Valle de Bravo. En Valle de Bravo, para quienes no lo conozcan, pues es un municipio ubicado en la zona surponiente del Estado de México. En este momento cuenta con una población aproximada de 61,000 habitantes. Y aquí la transformación de las actividades económicas se debió fundamentalmente a la construcción de la presa Miguel Alemán, que generó un cambio importante en las actividades económicas. Anteriormente en Valle de Bravo lo que prevalecía era la agricultura fundamentalmente y después de la creación de la presa, lo que empezó a generarse fue un desarrollo inmobiliario importante y derivado de este desarrollo inmobiliario también una fuerte atracción al turismo, y en este momento su economía se distingue porque la mayor parte de su población económicamente activa se agrupa en el sector terciario, fundamentalmente en la prestación de servicios, un porcentaje importante en el sector secundario, la mayor parte de ellos en la industria de la construcción, y aquí es importante señalarlo. La industria de la construcción y la prestación de servicios al turismo generan un binomio, el binomio que explica la economía de Valle de Bravo fundamentalmente, y una población en el sector primario cada vez más disminuida, a pesar de que Valle de Bravo tiene suficientes recursos naturales para seguir impulsando esta actividad. ¿Qué es lo que pasa en Valle de Bravo? En Valle de Bravo lo que ocurre es que
coexiste gente que proviene de diferentes lugares y esto da lugar a una división social importante que no ha permitido la generación de un proyecto común y trascendente que permita avanzar en términos del desarrollo local, como se ha planteado en este sentido. En Valle de Bravo, como ustedes saben, hay mucha gente que llega de fuera, que se asienta y que es mirada con recelo por parte de los habitantes originarios. Esta división ha ocasionado que cuando hay la necesidad de generar algún consenso sobre un tema específico, como puede ser el desarrollo urbano, esto se convierta en un proceso muy complicado por la diversidad de visiones, de intereses y de perspectivas que intervienen en este tipo de procesos. Aquí es importante señalar que las capacidades que se observaron en cada uno de los, digamos, en los principales actores locales, nos indican lo siguiente. Sí existe capacidad organizacional, la gente sí se organiza, sí hay liderazgos, ¿no? El problema es que hay dos liderazgos contrapuestos de una manera muy clara. Sí hay capacidad instrumental, hay quienes tienen la capacidad de poder gestionar a niveles muy altos en los ámbitos de gobierno federal y estatal, y por el otro lado hay quienes tienen la capacidad de generar instrumentos de presión social para poder imponer sus puntos de vista o, digamos, llevar a cabo sus proyectos. Sí existe capacidad instrumental, pero nuevamente está dividida en estos dos grandes bloques o planteamientos. Sí existe capacidad sistémica, pero adolece también de la misma situación. Y aquí las condicionantes a las que puedo hacer referencia son de tipo sociocultural, precisamente esta desconfianza, ese recelo que hay entre los originarios de Valle y los nuevos habitantes del mismo municipio, y también de tipo institucional. De tipo institucional porque si bien es cierto existen, por supuesto, planteamientos, lineamientos normativos que regulan, por decir algo, los procesos de ocupación del territorio, estos son normalmente cuestionados por cualquiera de los dos grandes polos que hemos planteado. Entonces, no existe, digamos, una confianza en el funcionamiento de las instituciones y de quienes están a cargo de ellas. Y aquí es importante señalar, en Valle de Bravo hay una preeminencia importante de actores externos. Quiero decir, en Valle de Bravo se concentra una gran cantidad de gente con una influencia económica a nivel nacional e internacional, y muchas veces sus puntos de vista, sus perspectivas son las que se imponen o las que prevalecen sobre los intereses de la gente local. Y eso también ha ocasionado, pues precisamente eso que hemos comentado, la falta de un proyecto común y trascendente que permita avanzar en términos del desarrollo local. Finalmente tenemos el caso de Villaguerrero. Villaguerrero se distingue porque, bueno, pues es un municipio del sur de la entidad, en el cual ocupa el primer lugar en producción y comercialización de flores a nivel nacional. En este caso tiene una población de 60.000 habitantes. La mayor parte de ellas se ubica, la población económicamente activa se ubica en el sector primario. Aquí la gente se dedica con una importancia sobresaliente a la floricultura, básicamente, y en menor medida a la prestación de servicios y en mucho menor medida a las actividades propias del sector secundario. En Villaguerrero ha habido una evolución muy importante de las actividades económicas. En las diferentes entrevistas que se hicieron y que tuvimos la oportunidad de conocer la historia del desarrollo económico de esta localidad, encontramos lo siguiente. Evidentemente, la base fundamental era la agricultura, con el predominio del cultivo del maíz, del trigo, del durazno en algunos casos. Posteriormente hay un cambio importante, se empieza a detectar ahí la posibilidad de obtener mayores ingresos a través de la venta de aguacate y de durazno, y se empieza a enfocar nuevamente la población agrícola, pero a la producción fundamentalmente de estos dos productos, sin descuidar los otros, pero de una manera fundamental. Y a mediados del siglo pasado, a raíz de un experimento que realiza un japonés precisamente en las tierras de Villaguerrero, se empiezan a dar cuenta de las bondades que hay para la producción de flor en este municipio. Y entonces este ejercicio empieza a avanzar, empieza a multiplicarse. La gente de Villaguerrero, los floricultores, empiezan a observar precisamente que la flor que se produce al principio de manera experimental y después ya comercial por parte de los japoneses genera mayores ingresos que los productos que ellos estaban teniendo, y empiezan a involucrarse de manera paulatina en la producción de flor.
aquí hay una cuestión que es muy interesante, que es muy importante destacar. Resulta que quienes producían la flor con ese carácter experimental, al momento de comercializarla, requerían de los agricultores locales, fundamentalmente para el traslado de la flor, al mercado de Jamaica, al mercado de la Ciudad de México. Y es aquí, y aquí entro un poco en detalle porque son los puntos que pueden explicar algunas de las características que pueden identificar este proceso como exitoso, o por lo menos tendiente a la articulación, que es como yo lo planteo. Resulta que precisamente los productores locales, los agricultores locales, ofrecen el servicio, o más bien les prestan el servicio de traslado de la flor a los productores japoneses y empiezan a enterarse de la forma en que se produce, los lugares en los que se vende, y empiezan a familiarizarse con las vicisitudes que tiene este proceso del traslado. Finalmente, con la intención de hacer frente a diferentes retos, los floricultores empiezan a ver la necesidad de organizarse y de esta manera, organizándose, van teniendo un mejor posicionamiento en los lugares de venta, esto es en el mercado de Jamaica, al interior de su propia comunidad, y van consolidando poco a poco un papel muy importante dentro de la economía, no solamente de su municipio, sino a nivel estatal. En estos momentos, el momento en que se hizo el estudio, y en estos momentos, yo puedo decirles lo siguiente: ha habido una evolución importante por parte de los floricultores de Villaguerrero, al grado que les ha permitido ocupar las posiciones más importantes del Consejo Mexicano de la Flor, que es el organismo cúpula de este sector productivo. En estos momentos, bueno, Tenancingo es quien tiene también la batuta en este sentido, pero los floricultores de Villaguerrero siguen teniendo un papel muy importante. Y hay un ejercicio que a mí se me hace muy interesante conocer en su evolución, que es la Expoflor de Villaguerrero. La Expoflor es precisamente una exposición de flores que inició precisamente en las instalaciones de la Asociación de Floricultores de Villaguerrero, con la participación de los productores locales. Sin embargo, fue evolucionando y después fue incorporando a la producción de los municipios circunvecinos, al grado tal de que ahora no solamente incorpora la producción de los floricultores del Estado de México, sino de otras entidades. Y ha tenido una evolución también muy importante en la que se puede apreciar la vinculación que hay entre los floricultores, entre, por ejemplo, una instancia que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Villaguerrero y la propia sociedad de este municipio. La Expoflor de Villaguerrero ya no se realiza en el municipio de Villaguerrero, se ha realizado en la Ciudad de México, en la Ciudad de Toluca, en Guadalajara, el año pasado se realizó en Monterrey, y ellos lo hacen ya con una perspectiva muy clara. Saben que están buscando otros lugares para realizar la Expoflor, porque aquí están encontrando nuevas posibilidades de mercado y sobre todo de mercado internacional. Asimismo, los floricultores de Villaguerrero han encontrado la posibilidad de desarrollar estrategias para comercializar con más éxito su producto en el extranjero. Quisiera comentarles, contactaron, por ejemplo, a una periodista en una convención de floricultores, y la periodista se interesó tanto en el proceso, en la calidad y en los productos de Villaguerrero. Posteriormente se convirtió en una activa promotora del producto de esta región en el extranjero. De esta manera van ampliando sus redes, están dándole más densidad a estas redes en otros espacios y van haciendo uso de las propias estrategias que van diseñando. Pero además, es importante señalarles que entre el sector educativo, concretamente el Instituto Tecnológico de Villaguerrero, y el sector productivo, hay una relación importante que se manifiesta precisamente en la incorporación que hay de jóvenes egresados a diferentes áreas de la producción. Es una experiencia muy interesante, viene reflejada en el libro que tienen en sus manos, y digamos, no voy a abundar más en esto porque no quisiera aburrirlos, pero quisiera comentarles que lo que se detecta en Villaguerrero es, en primer lugar, una articulación efectiva de las iniciativas locales. O sea, sí hay consenso en torno a un proyecto común y trascendente, que es el mejoramiento de la producción y comercialización de la flor en el ámbito internacional, por supuesto en el nacional y en el local. Hay una organización social y económica en torno a un objetivo común, que acabo de comentar. Existen estrategias e instrumentos orientados a la promoción del desarrollo local. Quiero decirles, por ejemplo, que hay una incidencia importante de las decisiones de los actores locales, sobre todo de los grandes productores de flor, en cuanto a las políticas de desarrollo local, provenientes fundamentalmente
del gobierno estatal o también la aplicación de de programas federales. Se puede apreciar aquí la innovación y la complementariedad en torno al factor de cohesión interna. ¿Qué quiero decir? La gente de Villa Guerrero, y entre ellos, por supuesto, los estudiantes, empiezan a generar algunos elementos que tienden a mejorar la producción de flora en Villa Guerrero, que tienden a agilizar la comercialización. Por ejemplo, en aquel momento, las personas entrevistadas que pertenecían precisamente al Consejo Mexicano de la Flor, nos decían que habían tomado la decisión de sacar la Expoflor Villa Guerrero del municipio y que habían tomado también la decisión de hacerla en otras fechas, porque la hacían en fechas en las que ellos no tenían mucha venta de flor, que habían tomado esas dos decisiones, cambiarla de lugar y cambiarla de fecha, para que esto fuera más atractivo en términos comerciales. Entonces aquí puede observarse ya una interacción entre dos sectores muy importantes, la cuestión académica y el sector académico y el sector productivo, para generar una medida concreta que ha tenido buenos resultados. También es importante señalar que muchos de los instrumentos, muchos de los implementos agrícolas que se utilizan en Villa Guerrero originalmente eran importados o se adquirían en otras partes del territorio nacional. Ahora algunos productores empiezan a generar sus propios calentadores, por ejemplo, ¿no? El calentador es como una especie de cañón de aire caliente para combatir las heladas. Ahora ya los empiezan a fabricar ahí, empiezan ellos mismos a sistematizar, automatizar los invernaderos, empiezan poco a poco a generar sus propias tecnologías. Y eso, desde mi punto de vista, también es un avance importante en términos del desarrollo local. Hay un conocimiento y una vinculación directa con el mercado internacional. Si ustedes hablan con los productores de flor, van a encontrarse con que conocen cuál es la normatividad que prevalece en los organismos internacionales para la compra, la venta de flor. Tienen diferentes estrategias para comercializarla y también conocen, por ejemplo, aquellas cuestiones que tienen que ver con las denominaciones de origen, etcétera, y están avanzando en este sentido. Yo quisiera comentarles también, ya lo señalé, hay una preeminencia de las decisiones de los actores locales en cuanto a las decisiones que se toman sobre su territorio, y esto es importante destacarlo. Conclusiones. En el ámbito local, la capacidad de respuesta frente a la globalización depende de la capacidad organizacional de la sociedad. Y aquí voy a tocar un poco, de manera muy rápida, lo que tiene que ver con el capital social al que hicieron referencia Óscar Madueri y José Luis Furlan. Miren ustedes, dentro de las diferentes teorías que se han generado en torno a los mecanismos de activación y de organización de la sociedad, está esta del capital social, que proviene fundamentalmente de Robert Putnam, pero que ha sido retomada por otros autores, algunos de ellos también argentinos, en alusión aquí a nuestros visitantes. Quisiera comentarles, por ejemplo, de Klicksberg, que es otro autor que ha retomado estos aspectos y los relaciona mucho con la cultura. El capital social puede entenderse como la capacidad que tienen los actores locales para activar mecanismos de cooperación y así conseguir objetivos comunes. ¿Qué es lo que nos distingue al capital social? Bueno, la confianza que puede haber entre la población. La confianza que puede haber entre la población, las relaciones interpersonales, ¿no? Esa solidaridad que puede haber ante alguna desgracia o en torno a un proyecto que puede estar naciendo en algún municipio. Lo constituyen también o lo integran también las redes que hay al interior del municipio, redes que ahora con las nuevas tecnologías pues se fortalecen y se diversifican. En fin, quedémonos con la definición de que el capital social es la capacidad que tienen los actores locales para activar mecanismos de cooperación y así conseguir sus objetivos. Bien, este es otro tema que es importante abordar, sobre el cual en alguna ocasión tendremos oportunidad de platicar, pero la calidad del capital social define el éxito o fracaso de una política estatal o federal. Y les pongo, por ejemplo, el caso del programa de Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos, ustedes saben, es un programa federal que da recursos a municipios que tengan algún atractivo turístico. Sin embargo, los resultados varían. Las reglas son las mismas para todos los municipios que se inscriben en este proceso, pero los resultados varían en función precisamente de la calidad del capital social. Y podemos ver en el caso del Estado de México 3 casos, nuevamente Valle de Bravo, Tepozotlán y Malinalco. Sobre eso también se está trabajando y más adelante espero poder presentarles alguna vez resultados de estos avances. Solamente quisiera enfatizar que en el ámbito local la capacidad de respuesta frente a la globalización depende de la capacidad organizacional de la sociedad, y esta está en función de la calidad del capital social. Después, la globalización no puede soslayarse en el diseño de las políticas públicas de desarrollo municipal.
Acabamos de comentar que si no se toma en cuenta que estamos siendo objeto de la llegada de nuevos productos, entonces estaríamos corriendo el riesgo de que nuestros propios productos al rato ya no satisfagan las expectativas de los propios consumidores del mercado interno, ¿no? Y esta es otra de las conclusiones aquí interesantes. La globalización es un proceso intrínsecamente ambivalente. Representa oportunidades y retos, representa también solidaridad y rechazo, riesgos y soluciones, y en cada caso siempre habrá variaciones y serán multiplicables. El desarrollo local en el contexto de la globalización implica conocer el entorno local e interpretar el entorno internacional. Nuevamente, no podemos soslayar ya a la globalización en el diseño de nuestras políticas públicas, ni en el diseño de cualquier proyecto de carácter empresarial que pudiera tener lugar en nuestras localidades. Una inserción competitiva en la globalización implica producir localmente con estándares de calidad internacional. Si esto no se hace, se corre el riesgo de perder aún el mercado interno. Y nuevamente tomo como caso de estudio el ejemplo el caso de estudio de Zamateatenco. Si no se generan productos de calidad, va a venir siempre un producto que sustituya, y entonces estaremos perdiendo ahí o estaremos alterando esa vocación económica que nos distingue. Para crear las condiciones que permitan el desarrollo local en el contexto de la globalización, es imprescindible incidir mediante políticas públicas en la formación de liderazgos locales, de proyectos compartidos, de habilidades instrumentales y el acceso y uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Son, digamos, estas unas conclusiones que se plantean en términos generales en relación con los procesos de desarrollo local. Sin embargo, y como les comentaba hace un momento, creo que es importante seguir avanzando en la construcción de un marco teórico sólido y también en una metodología importante en este sentido. Y al respecto, las conclusiones que se plantean son las siguientes. En materia de desarrollo local es importante avanzar en la construcción de un marco teórico y metodológico claro, sustentado y contundente. Todavía se siguen confundiendo causas y efectos, iniciativas con estrategias, objetivos con procesos, y es importante que se vaya avanzando en el estudio de estos procesos para llegar a acuerdos que nos permitan distinguir esto. Es necesario también un mayor rigor metodológico en las secuencias de análisis, y es importante dar una base cuantitativa a las observaciones y reflexiones que se hacen al respecto. Se debe discutir a partir de hechos y datos que den parámetro de comparación y que permitan identificar avances concretos. Ahora, esto puede resultar hasta cierto punto claro o evidente, ¿no? Es importante seguir avanzando en la construcción metodológica, en la construcción teórica del desarrollo local. Sin embargo, también aquí es importante señalar que esto no es un proceso fácil. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahorita de capacidades, que es importante distinguir, que es importante identificar. La propuesta concreta de su servidor es que se pueda generar un sistema de indicadores mixtos que conjugue indicadores de tipo cuantitativo e indicadores de tipo cualitativo. Indicadores que nos permitan, por un lado, valorar efectivamente los avances que se puedan tener en algunos aspectos y en otros, de manera cualitativa, simplemente identificar su existencia y, en todo caso, su evolución. Yo simplemente preguntaría, ¿es posible evaluar cuantitativamente un liderazgo? Creo que no, pero habría que identificar aquellos elementos que nos permiten identificar el liderazgo y definir algunas características que nos hablen de su calidad. En todo caso, coincido con quienes me antecedieron, el concepto de desarrollo local ofrece una nueva perspectiva, una nueva forma de explicar los procesos que estamos viviendo en nuestras localidades. Ofrece también una alternativa complementaria, diría yo, a estos grandes enfoques que han prevalecido. Y a mí me parece que en este sentido la responsabilidad de instituciones como la nuestra, como el Colegio Mexiquense, pero también de la Universidad Nacional San Martín, el Centro Latinoamericano de Desarrollo Local, la misma red de desarrollo local y empleo, pues tenemos una responsabilidad muy clara en la que tenemos que ir avanzando y aportando. Por su atención, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra última presentación, que es la del doctor Prudencio Mochi. Él nos va a hablar sobre la Red de Desarrollo Local y Empleo para América Latina y el Caribe, actividades del Grupo México. Rápidamente unos datos del doctor Prudencio. Él es doctor en Ciencias Políticas y doctor también en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Él trabaja como líneas de investigación, globalización y desarrollo local, la industria del software a nivel nacional e internacional, polos tecnológicos de desarrollo y dimensiones del desarrollo. Entre sus publicaciones más relevantes está la industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano, estrategias que favorecen u obstaculizan el desarrollo local en el marco de la globalización. Y también el doctor Prudencio es profesor invitado del Colegio Mexiquense y desde 2002 forma parte también del comité dictaminador de la revista Economía, Sociedad y Territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Mi agradecimiento por la oportunidad de poder formalizar, digamos, una relación más estrecha desde la perspectiva de la red con el Colegio Mexiquense y particularmente con el doctor Alejandro Vargas, a quien me une una larga, digamos, encuentros y experiencias, digamos, vinculados a estos temas del desarrollo local. Solo que simplemente en esta oportunidad no me voy a extender en los ejes concretos sobre los temas vinculados a el desarrollo endógeno, territorial o desarrollo local, usados en términos de sinónimo, sino que me interesa más que nada hablarles de la red de desarrollo local y económico local y empleo para América Latina y el Caribe, donde aquí tenemos nuestro, digamos, coordinador general, el doctor Oscar Madoeri, y por otro lado tenemos ya la constitución del Grupo México a partir del año 2009. En ese sentido, puedo, digamos, sintetizar que nuestra red es una red de expertos, digamos, vinculados al tema del desarrollo local, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de consultores, como en ámbitos más específicos de organismos internacionales. Y tenemos sede, digamos, con grupos nacionales en 16 países, 14 de América Latina y 2 europeos, particularmente España e Italia. Y en cierta medida nos une un trabajo, digamos, frecuente sobre estos temas vinculados al desarrollo. En este sentido, la red en sus proyectos de colaboración tiene como eje articulador esta concesión del desarrollo que tanto Oscar como Alejandro como José Luis nos remarcaron anteriormente. El desarrollo desde el territorio vinculado no solo al aumento de la producción y de la productividad, sino básicamente también a la cohesión social, al aumento al mismo tiempo de los derechos de participación, a la interacción entre distintos actores y a la concertación de actores dentro de dichos territorios, y a la construcción de estrategias locales que, a partir de estos procesos de concertación, permiten o no los procesos de desarrollo local. En este sentido, el surgimiento del Grupo México en el año 2009 se dio a partir de nuestra primera experiencia de formación de agentes de desarrollo local en Mérida, Yucatán,
que fue prácticamente un diplomado organizado entre la UNAM, la Universidad de Yucatán, así como el Plan Estratégico de Mérida. Esto fue un diplomado de colaboración durante 5 años. Aquí tenemos a los representantes compañeros de Mérida en este encuentro también. Y en ese sentido implicó un impacto importante en los cambios de los procesos territoriales, sobre todo porque este proceso de formación de agentes permitió un fortalecimiento del plan estratégico local. Este año nos hemos dedicado mucho más a los temas vinculados a las políticas activas territoriales y este es ya el tercer seminario, digamos, sobre este tema, y creo que en esta perspectiva el tema del empleo es uno de los elementos más significativos en los procesos de desarrollo. Como ya nos planteaba Oscar Madueri, el significado de la relación entre desarrollo y empleo va a estar íntimamente vinculado con los procesos de la calidad del desarrollo y con la necesidad de incorporar también el tema del empleo como uno de los componentes determinantes y uno de los indicadores determinantes en los procesos de desarrollo. En ese sentido, básicamente, nuestra oferta es, así como a nivel internacional estamos constituidos como una confederación nacional de distintos países que integran nuestra red, en el caso concreto de México, nuestra constitución va a tener que ver con la constitución de nodos locales en distintas partes del país. En este momento estamos centrando un nodo particularmente en el norte, en Sonora, otro en Mérida y otro que está siendo centro fundamentalmente acá en Ciudad de México y particularmente también en el estado de Morelos. La oferta, digamos, básica, digamos, que tiene nuestra red es fundamentalmente la formación de agentes para el desarrollo local, la consultoría en temas que tiene que ver con planes estratégicos para el desarrollo local, así como un conjunto de otras actividades vinculados con observatorios para el desarrollo o propuestas de centros de pensamiento estratégico para el desarrollo local. En esta perspectiva, no solo nos dedicamos al ámbito de la docencia y de la integración de la educación formal y no formal en función de potenciar los procesos de desarrollo, sino además a los ámbitos específicos de investigación. A nivel individual, varios compañeros nuestros trabajan en esta perspectiva territorial con proyectos de CONACYT, y esto nos permite también un intercambio bastante fluido en el territorio. Simplemente, bueno, les quería presentar muy brevemente estos aspectos. Me interesaría sí que Oscar Madueri en algún momento pudiera profundizar algunos aspectos de lo que tiene que ver con la red a nivel internacional, y al mismo tiempo espero que, dando continuidad a este tipo de eventos con el Colegio Mexiquense, podamos realmente constituir el nodo del, digamos, Toluca de nuestra red. Pensamos que las potencialidades y los estudios realizados en el Estado de México son ya lo suficientemente importantes como para poder desarrollar un nodo en este lugar. Por eso les agradezco mucho la atención y bueno, espero pronto la posibilidad de tener encuentros específicos de nuestra red en el Estado de México. Muchas gracias.
El doctor Madoeri puede después hablar un poco más de la red a nivel internacional, pero antes abriremos un espacio para algunas preguntas que quisieran formular al doctor Alejandro Vargas a propósito de su presentación. Bueno, mire, doctor Alejandro Vargas, a mí me interesó mucho lo que usted platicó sobre las instituciones, porque yo soy de la idea de que las instituciones sirven más como un activo fijo para los países, que fungen a su vez como desarrollo. En el caso de México, el problema real es en las instituciones sobre todo el divorcio que hay entre las instituciones y la ciudadanía. Usted mencionó y también después de eso los factores que tienen que ver con globalización. La globalización se refiere a la falta de desarrollo económico del país y por eso entran demasiados productos de otros lados. Entonces mi pregunta es para usted, ¿cómo cree usted que sería la forma más viable de salvar esas instituciones para así evitar que las instituciones como tal solamente tuvieran, por ejemplo, a su gente y que tuviera más participación de la ciudadanía, que es la que mantiene esas instituciones? ¿Qué haría usted? O sea, ¿qué lograría usted para que las instituciones sean para lo que fueron creadas, ¿no? Para lograr un desarrollo total de lo que es una región, un gobierno y un país como tal. Gracias. Sí, recogemos otras. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, Felipe Alonso. La pregunta es hay dos vertientes acerca de la globalización en cuestiones como la fuerza que impacta a los productores locales. Por una parte, unos autores hablan de oportunidades, ¿no? De todas estas oportunidades que se generan para los mercados locales, de incidir, insertarse con la palabra. Pero por otro lado, ciertos autores hablan acerca de que estas fuerzas pues limitan o perjudican los procesos de desarrollo local. Sobre todo en el caso, me interesó mucho el caso de los productores de zapatos. Yo ando trabajando sobre los productores del vestido en Yucatán y me gustaría escuchar de tu experiencia, cómo viste con el trabajo empírico que hiciste, si tú crees que esta fuerza que llega de la globalización es más, este modelo es más una oportunidad para los productores o al contrario, son fuerzas que traen muchos problemas para el desarrollo local. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, doctor Alejandro, felicitarlo, a usted, a todo su equipo de trabajo, a los ponentes. Mi nombre es Carla Domínguez, soy la síndico del municipio de San Martín de las Pirámides y en lo particular me gustaría compartir una experiencia en mi municipio con relación a la vocación turística que tiene también. Logramos tener un enlace con Expo China México en San Martín de las Pirámides el año pasado en el World Trade Center en la Ciudad de México. Entonces lo que hicimos es prácticamente de alguna manera poner de acuerdo a algunos de los productores de nuestro municipio, básicamente lo que es tuna, nopal y choconostle, lo que es también calzado, lo que es la producción de material electoral y prácticamente serían las empresas que de alguna manera impulsan el desarrollo económico en nuestro municipio. Aquí la ventaja fue que, un stand te sale carísimo en el World Trade Center de la Ciudad de México, pero empezamos a hacer una cooperación entre cada uno de ellos y una parte lo puso el municipio. Gracias a eso, estas mismas empresas lograron obtener algunos enlaces con gente también de otros países y gente también de México. Y ahorita tienen
la oportunidad de poder incluso proyectos de exportación. Entonces es una herramienta muy interesante, pero lo que me llamó la atención fue lo siguiente: la organización social y económica. Si no hay una organización social y económica en nuestros municipios, es muy complicado que pueda haber un desarrollo económico. Y mi pregunta en específico sería, ¿cómo el Colegio Mexiquense pudiese apoyar a nuestros municipios en el Estado de México? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a las respuestas porque si no la lluvia arrecia y ya no nos deja escuchar. Doctor Vargas, por favor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta sobre las instituciones, bueno, hay que aclarar que hice referencia a las instituciones desde el punto de vista social, ¿no? O sea, no pensando en las instituciones como dependencias de gobierno, que es normalmente digamos, la concepción que se tiene de ellas. Entendiendo a las instituciones como el conjunto de normas y reglas que rigen y regulan las relaciones entre los individuos y entre estos y el Estado, por ejemplo, es precisamente el enfoque al que yo hacía referencia. Fíjate que es una pregunta muy interesante y a mí me parece que todavía se sigue trabajando, a pesar de que se ha avanzado mucho en la literatura sobre este tipo de temas. Creo que la gran pregunta que subyace es esa. Sabemos que necesitamos instituciones más eficaces, instituciones que estimulen, que armonicen las relaciones entre los individuos y que le den certeza a la gente para que pueda desarrollar sus actividades económicas en un marco de seguridad. Sin embargo, creo que la pregunta que subyace en todos estos avances es precisamente cómo hacer que mejoren las instituciones. Desde mi punto de vista, habría que empezar, aquí hay una especialista precisamente en instituciones que es Cecilia Cadena, pero desde mi muy particular punto de vista creo que habría que empezar a construir esto desde abajo, desde la base, desde mejorar, por ejemplo, la calidad del capital social, de mejorar aquellos elementos que te permiten como sociedad tener una mayor solidaridad y confianza en la gente que te rodea, en tus autoridades, y en este sentido ir generando esa base social que permitiría ir avanzando. Mira, hay quienes hablan de la necesidad de construir dos tipos fundamentales de instituciones sociales. Una de ellas, aquellas que permiten, que agilizan, que fortalecen las relaciones entre los individuos, aquellas que fortalecen la confianza, los lazos de confianza, los lazos de la solidaridad entre habitantes de una sociedad. Y la otra vertiente es avanzar en instituciones que garanticen los derechos de propiedad como una forma de incentivar el desarrollo de actividades productivas. En cualquiera de los dos casos, yo creo que subyace siempre un principio y es, desde mi punto de vista, la confianza, la solidaridad social que persiste, ¿no? Más bien que subsiste y que subyace. Y en este sentido, en lo que habría que avanzar es precisamente en el mejoramiento de la calidad del capital social. ¿Cómo? No es fácil. O sea, realmente yo creo que es una de las preguntas más difíciles que se pueden tener en este tipo de temas. Y podría sugerir algunas alternativas. Alguna de ellas, desde mi punto de vista, es la generación de proyectos comunes y trascendentes, ¿no? Que ya lo estuve planteando. Cuando se cuenta con un proyecto común y trascendente, lo que pasa es que se puede generar, se pueden movilizar voluntades, recursos, capacidades por parte de la gente, interesándose en un proyecto definitivo. A partir de una experiencia de ese tipo, yo creo que se pueden ir fortaleciendo precisamente esos lazos de solidaridad y de confianza, de esa manera fortalecer el capital social y sentar las bases para la construcción de un mejor marco institucional en los términos en los que he platicado. Debo reconocer que se ha avanzado mucho sobre el análisis de las instituciones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fallas, por qué son importantes para el desarrollo de los países. Creo que es importante seguir avanzando también en la construcción de propuestas y en este sentido, en el Colegio Mexiquense, en el Seminario de Instituciones y Desarrollo precisamente, se trabaja en esa línea. Esa sería la respuesta que yo te estaría planteando. En relación con lo que plantea Felipe Alonso sobre las posibilidades de considerar las condicionantes de la globalización como oportunidades o limitantes, yo creo que tiene ese carácter ambivalente, es lo que estaba comentando. En el caso concreto de los productores de calzado de San Mateo Atenco encontramos dos cosas.
Primero, la primera de ellas es que efectivamente ante el embate de nuevos productos, ante la irrupción de nuevos productos en el mercado local, lo que está pasando es que ellos están viendo precisamente la necesidad de mejorar sus diseños, de mejorar sus procesos productivos, de economizar en la compra de insumos y de ampliar sus perspectivas de mercado. En ese sentido, bueno, la globalización representó un reto, yo no diría tanto una limitante, sino un reto, porque introdujo una variable que se salió del control de los actores locales. Y entonces, en ese sentido, lo que hizo fue empezar a dinamizar, por lo menos, la conciencia de tener estrategias más eficaces. Creo que eso es un avance, aunque en los hechos, yo te puedo decir que no ha habido, digamos, un avance específico en este sentido, ¿no? Por otro lado, quisiera comentar que sí se convierte también, en ese sentido, la globalización en una oportunidad, porque precisamente a través de algunas características de la globalización que ya hemos comentado, el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación agiliza la búsqueda de soluciones a problemas como los que estamos comentando. Y en este sentido, la búsqueda, por ejemplo, de nuevos proveedores, de nuevos mercados, incluso de nuevos procesos productivos, podría ser también una ventaja que está abriendo la globalización en ese sentido. Esto es algo que se comparte con los otros tres casos de estudio. Y mira, yo aquí quisiera señalar, por ejemplo, un tema que viene muy a propósito y es el siguiente. El pasado 2 de octubre, el gobierno del Estado de México firmó un convenio con las dos principales asociaciones de productores de calzados para que se produjeran 30,000 pares de calzado ortopédico y en función de eso se fuera dinamizando o redinamizando esta actividad en la localidad. Creo que de aquí se van a desprender varias cosas, entre otras la especialización en la producción concreta de un calzado, el calzado ortopédico. Y eso puede ser un nicho de mercado a nivel global, porque efectivamente calzado para la gente que no tiene problemas de ortopedia, pues es muy común. Pero si se logra la especialización en ese nicho específico del mercado, yo creo que va a haber un gran avance. Entonces, eso puede ser, digamos, la simiente de un proceso de desarrollo local muy interesante, ¿no? Y creo que nuevamente nos muestra esta conclusión a la que había hecho referencia. Finalmente, el proceso de la globalización tiene ese carácter ambivalente, ¿no? Retos y oportunidades, solidaridad y desconfianza o rechazo. En fin, creo que ese carácter siempre estará presente o es inherente al propio proceso de globalización. Y en su caso, señora síndico, yo le agradezco mucho la pregunta porque tiene que ver con varias cuestiones que en el Colegio Mexiquense estamos trabajando y una propuesta que yo quisiera plantear en este momento a todos los representantes de los municipios que nos acompañan. Yo creo que una de las responsabilidades más importantes que tiene una institución académica como la nuestra, un centro de investigación como lo es el Colegio Mexiquense, está precisamente en hacer que el conocimiento que se genera sea útil para transformar la realidad en la que nos insertamos. Y en este sentido, de manera particular estoy hablando de los estudios que se generan en el Seminario de Instituciones y Desarrollo que coordina la doctora Cecilia Cadena. Se aborda este tema y esto es muy importante. La línea del desarrollo local la trabajamos ahí en este seminario, la doctora Cristina Girardo, tu servidor, por supuesto el doctor Prudencio Moqui, también como investigador asociado del Colegio Mexiquense, y hemos detectado precisamente la necesidad de establecer vínculos con quienes tienen realmente esa responsabilidad a su cargo. Y en este sentido, el Colegio Mexiquense puede apoyar de dos maneras, básicamente. La primera de ellas, y esto es al mismo tiempo una propuesta, podría ser ayudando a la instalación de observatorios del desarrollo local en nuestros municipios. Un observatorio del desarrollo local nos permitiría identificar de qué manera se están comportando los actores locales, si tenemos o no las capacidades a las que se está haciendo referencia, por ejemplo, y en este sentido poder generar lineamientos específicos para fortalecer las políticas públicas de desarrollo local. Quiero decir, si en nuestro municipio adolecemos, por ejemplo, o no tenemos claridad de cómo nos estamos insertando en el contexto internacional, podríamos generar una metodología que nos permitiera detectar precisamente eso. ¿Qué posición tiene el municipio de San Martín de las Pirámides en el contexto nacional en materia de desarrollo turístico? ¿En qué nichos del mercado internacional podemos incidir o tocar puertas para fomentar el desarrollo de esta actividad? ¿Y qué experiencias internacionales podemos encontrar similares
que nos pudieran arrojar elementos susceptibles de ser adecuados al caso, por ejemplo, de San Martín de las Pirámides. Entonces, la primera propuesta, la primera forma en la que se puede hacer esto es generando una red de observatorios del desarrollo local en los diferentes municipios del Estado de México. Y la segunda es precisamente poniendo a sus órdenes algo que se está concretando y me permito anunciarlo, que es el Centro de Investigación Municipal Aplicada que se está generando en el Colegio Mexiquense. En este año de gestión se han realizado varias actividades importantes en relación con varios municipios. Tuvimos ya un trabajo con el municipio de Acambay, apoyamos al Instituto Nacional del Federalismo para la evaluación de los indicadores de la agenda del desarrollo desde lo local. Y en este sentido estamos detectando muchas áreas de oportunidad en las que el Colegio Mexiquense puede colaborar en el desempeño de las funciones que ustedes tienen a su cargo. En el área de, por ejemplo, de los procesos de ocupación territorial, quiero decir, la elaboración de planes de desarrollo urbano, elaboración o actualización de planes de desarrollo urbano, actualización de los catastros municipales, diseño de políticas públicas para incrementar la recaudación a través precisamente del impuesto predial, por señalar algunas de las que el Colegio Mexiquense está trabajando y que puede trabajar. Muchos de ustedes conocen al maestro Ernesto Arenas, que es quien ha estado precisamente conduciendo este tipo de trabajos que ya se han realizado por parte del Colegio Mexiquense, y esa es la segunda vertiente en la que el Colegio Mexiquense puede vincularse con ustedes de manera activa. Yo quisiera pedirles a todos ustedes que en el Colegio Mexiquense vean una instancia de apoyo para las necesidades específicas que ustedes pudieran tener. De alguna manera, por ejemplo, hay municipios que tienen, que tienen una situación de migración importante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la gente de algunos municipios? ¿A dónde se va? ¿Qué actividades realiza? ¿Cómo impactan esos movimientos de población en la vida cotidiana de nuestro municipio? Bueno, en el Colegio Mexiquense hay otro seminario de investigación que se denomina Población, Cultura y Sociedad y aborda precisamente la forma en que se comporta la población en diferentes localidades de nuestro municipio. Y ahí también podemos incidir. Otra de las cuestiones en las que se puede trabajar es la siguiente. Por ejemplo, en las grandes ciudades a nivel internacional hay un proceso de recomposición de las actividades económicas que se ubican en los centros de las grandes metrópolis, ¿no? ¿De qué manera se comportan los actores económicos en estas grandes ciudades? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué factores son los que toman en cuenta para ubicarse en diferentes lugares? Bueno, tenemos otro seminario que se denomina, es el seminario sobre estudios estratégicos del Estado de México, que aborda también, precisamente está elaborando una metodología para entender estos procesos de reordenamiento territorial al interior de las grandes metrópolis. La generación de políticas públicas para gobernar las grandes metrópolis también es otro de los temas que se aborda en este seminario. Y seguramente ustedes encontrarán en sus municipios vestigios arqueológicos o documentos históricos, algunos códices, algunos documentos antiguos, que es importante pues conocer, que es importante entender, y también en el Colegio Mexiquense podemos hacerlo. Les hago estos planteamientos no tanto como un comercial, sino solamente como una forma de darles a conocer que en el Colegio Mexiquense se abordan diferentes áreas del conocimiento que pueden ser de apoyo y de utilidad para las funciones que ustedes tienen en su municipio y para el estudio de aspectos concretos. Entonces, vean ustedes en el Colegio Mexiquense una instancia de apoyo y por parte del Colegio Mexiquense hay también la intención, el deseo de colaborar al desarrollo de los municipios de nuestro estado. Muchísimas gracias, gracias por la pregunta y gracias por su atención. Bueno, ya con esta intervención del doctor Vargas, lo que quedaría sería este espacio como de conclusión que la doctora Cristina Girardot había previsto en el programa. Yo tendría muchas dificultades para hacer una conclusión de todo lo que se ha dicho y además, sobre todo, tengo miedo que la doctora Girardot me reproche después no haber hecho la conclusión que ella esperaba. Simplemente decir que, bueno, una idea general que se puede extraer de aquí es que, como lo han dicho ya los ponentes, el Estado ha agotado sus posibilidades, el Estado nacional, el mercado, como lo vemos, nos tiene, gracias a una crisis que
que no sabemos en qué va a terminar. Entonces, más que nunca es necesario voltear hacia el espacio local, voltear hacia la descentralización, hacia la autonomía de los espacios locales, con sus territorios, con sus actores. Es posible, como ya vimos aquí, articular estrategias de desarrollo local más o menos exitosas. El desarrollo local es una teoría en construcción, es una práctica que está buscando su teoría, y espacios como este creo que contribuyen a discutir esos aspectos. El momento histórico también ayuda mucho a discutir la importancia de tomar en cuenta y de privilegiar el espacio local. En el caso particular del empleo, que a todos nos preocupa y nos inquieta y nos hace preguntas, creo que las experiencias también que aquí se han demostrado es que el espacio nacional es insuficiente. Los gobiernos y los actores locales no pueden seguir esperando a que el gobierno nacional resuelva un problema que evidentemente no ha logrado hacerlo. Hay alternativas, como ya se dijeron aquí, los liderazgos locales, los espacios de articulación y los ejercicios de planeación son una alternativa para el empleo local, para el empleo de la sociedad que lo necesita, y en particular para el empleo sobre los jóvenes. Una de las ventajas del estudio, del enfoque del desarrollo local, es que mira variables micro y entonces mira también variables cualitativas. El empleo en este momento necesita, como ya lo dijeron aquí, más atención a la variable cualitativa que a la variable cuantitativa. Es un problema de qué condiciones hay en el empleo. Pues yo no digo más porque tengo miedo de Cristina, entonces muchas gracias a todos. Queremos entregar unos reconocimientos por su participación al doctor Oscar Madoé, muchas gracias. Al doctor Furlan, por favor. Les pueden aplaudir, ¿eh? Al doctor Prudencio Moqui. Al doctor Alejandro Vargas. Al doctor Ernesto Arenas, que aunque no está en la mesa, contribuyó a la organización de este evento y a su realización. Bueno, y a la doctora Cristina Girardo, que ha sido la gran articuladora de este evento de desarrollo local. Sí. Pues no sé si quiera unas palabras. Es mucho uso de la palabra, solamente agradecerles realmente su asistencia, su paciencia. Fue una jornada larga, pero espero que interesante y productiva para todos ustedes. Y espero también que de lo que se ha hablado aquí se hayan, como dice José Luis, generado más preguntas, más dudas, y ojalá tengamos la oportunidad de conocerlas y pues de entenderlas y poderlas responder. Para eso, bueno, pues está a la orden de todos ustedes la página del Colegio Mexiquense, y también vamos a poner vamos a integrar ahorita los teléfonos de nuestros expositores para que si hay algún cuestionamiento adicional lo puedan hacer. Nuevamente, muchas gracias por celebrar con nosotros 25 años de investigación que trasciende. Gracias. Es de esta manera como concluye el Seminario Internacional Desarrollo Local y Empleo. Con las magníficas